Es un gusto saludarles, colegas. Espero se encuentren bien. En esta oportunidad les entrego el video resumen del módulo 4, habilidades para la comunicación interpersonal asertiva. Ya hemos hablado un poco, ¿verdad? En algún momento de la importancia de las relaciones interpersonales. También es importante recordar que la comunicación es un proceso mediante el cual interactúan dos o más personas en las que el que emite el mensaje se le llama emisor, él o los que lo reciben se llaman receptores. El mensaje puede viajar por diferentes medios. El mensaje lleva una sintaxis, un contenido, y el receptor lo que debe hacer es escuchar para comprender y poder responder. La comunicación debería ser eficaz y asertiva. ¿Qué significa eso? Eficaz, que cuando ustedes transmiten un mensaje, buscan como objetivo principal que el receptor comprenda el mensaje. Y asertivo significa que cuando ustedes transmiten el mensaje, lo hacen en un ambiente de cordialidad y de respeto. Sabemos pues que entonces los elementos de la comunicación son el que emite el mensaje en sí, el receptor, el canal o el medio. El código es la información que lleva, y él o los posibles ruidos o distorsiones o distracciones que pueden existir, y de ahí se obtiene una retroalimentación. La comunicación como elemento importante en las organizaciones también se puede ver que tiene varias funciones. La primera es de control. Es importante comunicar para tener el control de que se ha transferido la información y cada receptor la ha percibido y la ha comprendido. También se puede decir que la información puede tener un carácter motivacional, dependiendo de lo que yo transmita. La comunicación como tal debe ir enriquecida de información veraz, oportuna y confiable. Y la comunicación puede ir cargada también de efectos o expresiones emocionales del emisor. En la comunicación, en algún momento vamos a percibir del emisor o vamos a ejecutar nosotros como receptores lo que se llama la kinesia, que no es más que una forma de comunicación gestual. O sea, habla nuestro cuerpo antes que las palabras. Por ejemplo, cuando estoy molesto, la cara lo dice. Cuando estoy alegre, también la cara me da señales. Cuando tengo dudas, mi cara presenta rasgos de duda. Esa es la kinesia. Existen barreras, señores, y esto es importante dejarlo claro. Y las barreras muchas veces existen porque desconocemos algunos elementos básicos. Y esas barreras pueden ser emocionales en algunos de los casos, ¿verdad? Esas barreras emocionales eh, van a estar relacionadas con el estado de ánimo o el estado emocional, los paradigmas, las creencias, los patrones conductuales de los que intervienen en la comunicación. Pero también hay barreras físicas, como por ejemplo el ruido ambiental, algunos obstáculos físicos, algunas paredes, cortinas, o cualquier otro elemento que distorsione la comprensión de los mensajes que se están intercambiando en ese momento. Igualmente tengo barreras semánticas, es decir, eh, tiene mucho que ver con el lenguaje que estamos aplicando. Puede ser un idioma distinto, pueden ser palabras técnicas, ¿verdad? Y también están las fisiológicas, como por ejemplo aquellas, digamos, condiciones especiales de una persona que le impiden recibir de manera precisa la información por sus canales o sus medios, ¿verdad? Una persona con alguna enfermedad, alguna persona con una disminución auditiva, etcétera, eso puede intervenir. También hay evidentemente barreras psicológicas que tienen mucho que ver con el estado de ánimo y la actitud para procesar la información. Y evidentemente las administrativas que tienen que ver, digamos, con los procesos, los protocolos, los procedimientos
que intervienen en un proceso comunicacional. ¿Qué podemos hacer nosotros para definir algunas estrategias que me minimicen las barreras de la comunicación? Bueno, tener conciencia lingüística es saber que a la audiencia o al receptor que me estoy refiriendo o dirigiendo, hablarle en las mismas señales de comprensión, digamos, el mismo idioma, utilizando palabras o lenguaje técnico comprensible para lo otro, ¿verdad? Otra es construir el momento comunicativo, saber cuándo es el mejor momento para transmitir esa información a los receptores. Eh, Cuando estamos en el proceso de comunicación, estar atento, por eso dice prestar la debida atención. Estar atento para oír, porque tengo un sistema auditivo, pero escucho para comprender y poderte responder de manera eficaz y asertiva. Cuando dice que los códigos sean comunes, es que hablamos el mismo idioma, el mismo lenguaje, el mismo glosario de términos, lo manejamos. Y controlar las emociones sería más que todo tener un equilibrio emocional de no reaccionar ante una desviación emocional del emisor. Eso me va a ayudar bastante. Ahora, los gerentes, los directores como ustedes, tienen un rol participativo en las comunicaciones, ¿verdad? Y eso se debe evidentemente a que la forma como yo comunique, si yo logro el objetivo, lo más probable es que no solamente se comprenda, sino que las acciones que lleven a cabo mis colaboradores van a ser asertivas, ¿verdad? Eso es fundamental. Igualmente, ayuda mucho cuando tenemos políticas comunicacionales. Por ejemplo, no toda persona puede emitir un comunicado oficial. Hay información que puede ser confidencial, que no todos podemos estar en capacidad de acceder a ella, manejarla o divulgarla. Eso ayuda como parte de las políticas, ¿verdad? Eh, las políticas también tienen que estar orientadas a darle claridad al receptor sobre un tema fundamental que se esté comunicando o tratando. Hay unos factores importantes, señores, que debemos tener en cuenta en la comunicación dentro de las organizaciones, ¿verdad? Uno es el carácter social, es decir, tiene que ver con las personas que conviven en la organización, las formas de pensar, cultura, rituales, creencias, etcétera. La otra tiene que ver con el carácter disciplinario, es decir, que tiene mucho que ver con las comunicaciones intra y extra corporativas o institucionales. ¿Por qué? Porque deben haber reglas y normas de quién comunica y qué comunica y a quién comunica. Y en su carácter técnico y de actividades, bueno, evidentemente lo que queremos decir así es que la información debe estar revisada, analizada y debe fluir a las áreas que requieran del manejo de ella para su gestión. La comunicación en la organización, mire, puede ser interna y externa. Puede ser formal e informal, ¿verdad? Y puede ser ascendente, descendente u horizontal. El tema es que cumpla con las políticas, por ejemplo, que vaya cargada de información veraz, oportuna y confiable, que se manejen los términos de confidencialidad, que la información haya sido validada por un supervisor que autorice su emisión, etc. Algunas barreras de la comunicación organizacional es, por ejemplo, cuando la información es pobre en contenido, es ambigua. Otra es cuando el personal que la maneja tiene muchas brechas y necesita nuevas competencias. Cuando se pierde o se diluye información importante y no llega a los receptores adecuados, ¿verdad? Y además de eso, cuando la información que se le envía a los receptores no es comprendida, no es validada, por lo tanto no es procesada. ¿Ok? Bien. Es importante, señores, definir si requerimos o no un plan de comunicación interno. Y en caso de ser necesario, entonces tomar en cuenta estos pasos. Evaluar la situación actual en la que está la organización o mi departamento, mi unidad, en materia de comunicación interna y externa.
definir cuáles son los objetivos de la organización, establecer cómo se alcanzarán los objetivos comunicacionales, llevar a cabo el plan de comunicación, evaluar o diagnosticar cómo fueron los resultados y realizar los ajustes necesarios. De esa manera considero que va a fluir la información en el sentido de que sea veraz, oportuna y confiable y nos va a facilitar muchas actividades en la organización. Bueno, colegas, con esto terminamos el resumen del módulo 4. Espero les sea de utilidad. Estoy preparando ya para alojarles el resto de los módulos. Gracias, con permiso.